Espíritu Santo de Dios, tú eres el que convence cada corazón, tú eres el que transforma cada vida, tú eres el que llega a lo íntimo, a lo profundo de nuestro ser. Usted es quien puede ministrar en esta mañana, Señor. Oh Espíritu Santo, renueva nuestras fuerzas cada día, Señor. Renueva nuestras fuerzas en tu presencia, Señor. Renueva nuestras fuerzas en tu presencia, Señor. Clamamos por un aceite nuevo en esta mañana. Clamamos por un aceite nuevo sobre tu iglesia. Clamamos por un aceite nuevo sobre aquel que lo quiera recibir, Señor, en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, te estamos llamando. Espíritu Santo de Dios, invocamos tu presencia en este lugar. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Señor, nuestros corazones te pertenecen. Oh, nuestras vidas son un altar en tu presencia, Señor. Permite que el fuego de ese altar no se apague. Permite que el fuego del altar se encienda en esta mañana sobre tu iglesia, Padre. Ministra en este lugar, ministra. Oh, ministra en esta mañana, Señor, ministra. Solo te pido que seas tú en este lugar. Solo te pido que seas tú en este lugar, Señor. Oh, no estamos aquí por nuestra propia fuerza, Señor. Estamos aquí porque tú nos renuevas nuestras fuerzas cada mañana, Señor. Porque tú nos haces volar nuevas alturas, Señor. Porque tú nos llevas a lo más alto en esta mañana, Señor, donde podemos experimentar tu presencia, Señor. Podemos experimentar ese gozo, esa paz, esa quietud, Señor. Oh, comienza a llenar nuestros corazones en este lugar. Comienza a llenar nuestro corazón en esta mañana, Señor, con tu presencia. Oh, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Gracias te damos en este lugar. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que tú respaldas a tu pueblo en esta mañana, Señor. Oh, gracias te damos, Jesús, gracias. Oh, gracias, Padre, gracias, gracias. Solo podemos darte gracias porque tú nos permites estar en pie, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias, gracias. Oh, quizás mucho no tenemos para darte nada, Señor, pero tú lo llenas todo en esta mañana. Tú lo llenas todo, Señor. Haz real esa presencia en cada vida, Señor. Haz real tu presencia sobre este lugar. Toma la mente, los pensamientos se someten a ti, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo en esta mañana, Señor. Y creemos, Padre, que tu palabra penetra lo más profundo, penetra lo más profundo, penetra lo más profundo, allí donde yo no puedo llegar. Tu palabra puede llegar en esta mañana, Señor. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias porque tú nos recibes tal como somos, Señor. Porque tú nos recibes, Señor, en cualquiera sea nuestra condición, Señor. Oh, gracias, Jesús, gracias. Mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero le entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías todo nuestro ser, toda nuestra vida entregamos a ti en esta mañana, Señor.
sabemos que tú estás en medio nuestro en esta mañana, Señor. Es tu palabra, Señor. Glorifícate en ella como tú quieras hacer en este lugar. Gracias te damos, Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Bien, amados, le invito a abrir sus Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Amén. Gloria a Jesús. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Tenemos allí un versículo muy conocido. Amén. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Lo vamos a leer con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Puede sentarse, amén. Es un versículo que escuchamos a final de cada reunión, ¿verdad? La bendición pastoral. Es interesante, hermano, cómo el apóstol Pablo, antes de finalizar esta carta a los Corintios, o la segunda carta a los Corintios, deja 3 aspectos importantes que deben haber o que debe tener el creyente, y es la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Vemos allí 3 aspectos importantes o 3 cosas que nosotros debemos tener como creyentes. Amén. Quiero hablarles o compartirles el tema que he titulado: es tiempo de recuperar la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Es tiempo de recuperar la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Podemos ver que cada vez que nosotros oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo y mencionamos muchas veces también al Espíritu Santo. Y quizás hemos oído del Espíritu Santo, quizás hemos hablado muchas veces acerca de Él, pero lo más difícil para el creyente es mantener la comunión con el Espíritu Santo. Amén. No es lo mismo hablar y saber del Espíritu Santo que llegar a conocerle a tal profundidad que nosotros podamos tener una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Las clases pasadas que estábamos viendo, acerca del evangelismo, ¿verdad? Veíamos en el libro de los Hechos cómo el Señor se glorificaba de una manera tan especial en los apóstoles, cómo el Señor hacía grandes cosas, o el Espíritu Santo hacía grandes cosas a través de la iglesia primitiva. Amén. Y vemos cómo la iglesia iba cogiendo un auge mayor, y eso era debido a que la iglesia tenía comunión con el Espíritu Santo. Y usted me dirá: ¿por qué usted me está hablando de comunión con el Espíritu Santo si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, o de recuperar la comunión con el Espíritu Santo si yo todos los días tengo comunión con el Espíritu Santo? Pero quiero decirle, hermano, que recuperar no siempre significa perder, sino volver a poner en el lugar a algo que antes se tenía. ¿Me entiende o no me entiende? ¿Verdad? Muchas veces perdimos, recuperamos algo y creemos que eso es solo recuperar, pero muchas veces, a veces teniéndolo, no le damos el valor que antes le dábamos, ¿verdad? Entonces, por eso es recuperar la comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo he tenido hace varias semanas con la inquietud de hablar sobre este tema, y pues el domingo pasado traía un tema, pero siguiendo estudiando vine y cambié el tema. Y aunque también hablaba del Espíritu Santo y era acerca de la clave de la iglesia, es el Espíritu Santo, yo comencé a meditar y el mensaje pues como que me cambió. Y he decidido hablar acerca de la comunión del Espíritu Santo.
Porque muchas veces yo he hablado aquí acerca de los frutos del Espíritu Santo, de quién es, cuáles son las funciones y todas esas cosas, pero nunca, creo que nunca les he tocado el tema acerca de la comunión con Él. Amén. Entonces he tenido esa inquietud y por eso quiero compartir con ustedes este tema. Es tiempo de la iglesia recuperar su comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya les dije, recuperar no solo significa perder, sino también reiniciarnos, ¿verdad? Poner en primer lugar aquello que hemos dejado. Quizás usted me dirá, pero yo sé que no he perdido mi comunión con el Espíritu Santo porque yo oro, yo leo la Biblia, yo me congrego. Pero la pregunta es, esas disciplinas espirituales que estamos practicando, las estamos haciendo a manera de rutina, a manera de que es algo que tengo que hacer, a manera de quizás compromiso que tengo con Dios, de que tengo que leer, de que tengo que orar, o lo estamos haciendo de verdad con una devoción dentro de nosotros. Y esa devoción es de la que quiero hablarles en esta mañana, ¿verdad? A nivel general, la iglesia ha perdido la comunión con el Espíritu Santo. Si yo preguntara en esta mañana qué es comunión, ¿qué me dirían ustedes? ¿Ah? Común, dice. ¿Ah? Relación íntima. Comunicación estrecha. ¿Quién más dice algo? Unión estable. Unidad. ¿Sabe? Yo meditaba en esta semana, estaba orando por la palabra, ¿no? Y yo decía, Señor, a veces se hace un esfuerzo por la palabra, pero yo veo que la palabra no llega o no da resultados. Y a mi memoria traía, ¿verdad?, con mis inicios dentro de la iglesia del Señor, donde la gente adoraba al Señor con una devoción. Y comparando los tiempos de antes a los tiempos de ahora, podemos ver que ahora la gente va a la iglesia como ir a cualquier lugar, ¿verdad? Entonces yo meditaba en todo esto y se me vino a la mente esta palabra: es tiempo de recuperar la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Es tiempo de buscar al Señor en intimidad. Es tiempo de comenzar en una unión común. Es tiempo de tener una comunicación estrecha con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es necesario llegar a tener esa intimidad con el Espíritu Santo para que todas las cosas comiencen a agarrar auge, como decimos nosotros. Sabe que yo meditaba, yo decía, Señor, si tan solo dentro de la iglesia tuviésemos un poquitito de ese poder que tenían los apóstoles, ¿cuánto nosotros no llegásemos a alcanzar? No solo en nuestra comunión, en nuestra vida personal, sino como iglesia del Señor. Y la respuesta es, ahí está, tenemos el mismo Espíritu Santo. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La comunión con Él. El Espíritu está allí, pero necesitamos comunicarnos con Él. Sabemos que cuando nos convertimos a Cristo, ¿verdad?, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero si nosotros no mantenemos esa relación estrecha con Él, no vamos a sentir dentro de nosotros al Espíritu Santo. No va a haber en nosotros un renuevo, no va a haber en nosotros un nuevo nacimiento. Y sabe que es una de las cosas más peligrosas del creyente, es adaptarse y conformarse a vivir la misma vida todo el tiempo. Sabemos que el Espíritu Santo existe, sabemos que el Espíritu Santo nos da poder, sabemos que en el Espíritu Santo podemos conseguir muchas cosas, pero ¿qué es lo que impide que eso se haga realidad en nuestra vida? La comunión con Él. La comunión.
Es necesario que la iglesia tenga comunión con el Espíritu Santo para poder llegar a alcanzar. Amén. El Espíritu Santo quiere manifestarse en este lugar, quiere manifestarse en nuestra vida, pero tenemos que provocarlo. Amén. Tenemos que provocarlo. Dígame. Amén. 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 Así es. Amén. 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 ¿Sabe qué dice la palabra? La Biblia dice que el hombre espiritual se renueva por el poder del Espíritu Santo cada día y le permite disfrutar de la paz, del gozo, la confianza y la quietud de su mente. Pero ¿sabe qué es importante, verdad? Como bien decíamos, a veces escuchamos hablar del Espíritu Santo, sabemos el poder que hay en él, pero lo más difícil que se nos hace es relacionarnos con él, llegar a esa comunión estrecha. Dice, yo leía el libro de Nehemías capítulo 8, donde dice que el pueblo de Israel, ¿verdad?, escuchaba la ley, ¿verdad?, cuando se la estaban explicando. Y dice que el pueblo, cuando escuchó estas cosas, dice que comenzó a sentir, a redarguirse y comenzaron a llorar. Y dice que los sacerdotes y los levitas le comenzaron a decir, le estoy parafraseando allí lo que dice, o le comenzaron a motivar que no era tiempo de llorar, sino más bien dice allí, el versículo 10 creo que dice, sino que pusieran por obra la palabra que habían entendido. Y dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, ¿qué quiero darle a notar con este versículo, hermano? Que no es tiempo de decir, es verdad, no he tenido comunión como antes la tenía. Quizás ya no soy el mismo de antes. Sino es escuchar la palabra, entenderla y ponerla por obra. Eso es lo que va a alegrar el corazón de Dios, ¿verdad? Lo mismo sucede, así como el pueblo de Israel entendió las palabras, fue redarguido por las palabras para poner por obra
nosotros también, al escuchar hablar del valor que tiene el Espíritu Santo, debemos ser compungidos por Él para poder poner por obra. Eso es lo que hace, hermano, que el Espíritu Santo produzca en nosotros esos frutos, ¿verdad? Que muchas veces a nosotros nos cuesta dar, ¿verdad? La Biblia habla de que hay 9 frutos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dar. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay fruto. Eso hace, hermano, que haya valido la pena el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Eso es lo que hace que haya valido la pena que el Señor mandara a su Hijo a morir por nosotros. Y no solo eso, sino que nos vuelve agradables delante del Señor. Ahora, quiero que veamos algunas características que hacen que una iglesia o que un creyente necesita, o que hace notar que una iglesia o un creyente necesita recuperar su comunión con el Espíritu Santo. Número 1, cuando hay más manifestaciones de la carne que del Espíritu. Amén. Una de las características que hace notar que mi vida necesita recuperar la comunión con el Espíritu Santo, que una iglesia necesita recuperar la comunión con el Espíritu Santo, es que hay más manifestaciones de la carne que del Espíritu. Romanos 8:5 dice que los que piensan en la carne, porque los que son de la carne piensan en la carne, pero los que son del Espíritu piensan en el Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5:19 al 21 nos habla de un listado de cuáles son las manifestaciones de la carne, ¿verdad? Hemos visto adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia y una cantidad de cosas. Pero dice al final, y cosas semejantes a estas. Es decir, que esas no son las únicas, que hay más, ¿verdad? Y dice que cuando estas obras de la carne son más manifiestas, nos hacen entender que necesitamos recuperar la comunión con el Espíritu Santo. Amén. El 5:17 de Gálatas dice, porque el deseo de la carne es opuesto al del Espíritu y viceversa, ¿verdad? La carne y el Espíritu no se llevan, no se llevan. Por eso hay esa lucha constante día a día. Una iglesia, hermano, que donde se manifiesten más las obras de la carne que los frutos del Espíritu, necesita recuperar la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Esas son las que van el Espíritu, ¿verdad? Va a aplacar nuestra carne. Amén. Necesitamos con urgencia recuperar la comunión con el Espíritu Santo. La iglesia, hermano, que no tiene comunión con el Espíritu Santo, no tiene intimidad con el Espíritu Santo. Cuando nosotros no estamos en común acuerdo, nos cuesta tener intimidad. Cuando la iglesia no está en común acuerdo con el Espíritu Santo, le cuesta tener intimidad con el Espíritu Santo. Pero si no hay intimidad, no hay presencia. Amén. ¿Estamos entendiendo? Si no hay intimidad, no hay presencia. La iglesia termina yéndose abajo, a pique, como decimos nosotros. Comienza a descender espiritualmente. No crece, se muere porque no tiene raíz. Si no hay comunión, no hay intimidad con el Espíritu Santo. Si no hay intimidad con el Espíritu Santo, no hay presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe que yo cuando sacaba este tema, meditaba, ¿no? Que en la falta de comunión, la presencia de Dios comienza a escasearse, ¿verdad? Cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo comienza a escasearse en nuestras vidas. Y me llevaba al libro, cuando sacaba esto, me iba al libro
de Samuel, ¿verdad? Donde dice que en los días de Samuel, ¿qué pasaba allí? La palabra escaseaba en aquellos días. Es decir, no había presencia de Dios en los días de Samuel. No había presencia, la palabra escaseaba, no había visión, dice allí. 1 Samuel 4:10, si no me equivoco, sé que está en el 4. No había visión con frecuencia. No había quien motivar a la gente a buscar a Dios. Incluso Dios llamó a Samuel y Samuel no reconoció su voz porque no había presencia. Y si observamos allí en el capítulo 4, creo que si no me equivoco, pero está de 1 Samuel del 1 al 4 por allí, habla también de que cuando los israelitas, ¿verdad?, fueron a la guerra contra los filisteos, dice que ellos, ¿qué hicieron? Llevaron el arca. Usted recuerda esa historia, ¿verdad? Que la presencia de Dios habitaba en el arca. Pero ellos no tenían la presencia de Dios con esa devoción, sino la tenían como un amuleto. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a llevar el arca, ¿para qué? Para ganar la batalla. Pero ¿qué sucedió allí en la guerra? Llevaron el arca, pero murieron 30,000 hombres. ¿Qué pasó allí? ¿La presencia de Dios no estaba en el arca? La presencia de Dios se había ido. Y sabe que muchas veces nosotros como iglesia actuamos de esta manera. Creemos que portamos la presencia de Dios, ¿verdad? Que andamos en la presencia de Dios, que tenemos la comunión con Dios, pero ya no hay presencia. Ya no hay presencia. Y cuando viene la batalla, cuando vienen nuestras luchas, cuando viene la guerra, ¿qué pasa? Caemos como soldados heridos. Amén. Dice que la presencia de Dios se había ido. Y dice que cuando fue llevada la noticia al sacerdote Elí, dice que aquel hombre cayó, que habían matado a sus 2 hijos, por cierto, cayó hacia atrás y se esnucó, se mató. Y dice que la yerna que estaba embarazada, cuando vio que habían matado al esposo, que había muerto el suegro, dice que ella dio a luz, cayó de rodillas y dio a luz. Y le colocó a su hijo y Cabot. La gloria de Dios ha sido traspasada, creo que significa. La gloria de Dios se ha ido. Y nos podemos dar cuenta, hermano, que es necesario la presencia de Dios en nosotros. Pero es más importante la comunión. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a intimar con Él. Y cuando nosotros intimamos con el Espíritu Santo, la presencia de Dios reposa sobre nosotros. Cuando una iglesia comienza a comunicar, a tener comunión con el Espíritu Santo, comienza a tener intimidad, no los domingos, no los martes, no los sábados, sino en todo momento, en todo tiempo, en cualquier lugar, la iglesia comienza a tener intimidad con el Espíritu Santo. Y cuando esa intimidad está dentro de la iglesia, la presencia de Dios comienza a manifestarse. Entonces el secreto es la comunión con el Espíritu Santo. No esperemos, ¿verdad?, que ocurran las catástrofes. No esperemos a que ocurran las muertes. No esperemos a que caigamos derrotados para comenzar a comunicarnos con el Espíritu Santo. Amén. No es necesario intimar con Dios para que esas obras de la carne mueran y comiencen a manifestarse los frutos del Espíritu. Amén. Número 2, otra de las señales, de las características, como usted le quiera nombrar, de que necesitamos recuperar la comunión con el Espíritu Santo es cuando hay falta de revelación. La falta, hermano, de comunión ha llevado a muchas iglesias a nivel general, hermano, a la falta de revelación. Ya las iglesias no actúan por revelación, sino que actúan por instinto, emoción, instinto. Esto ha hecho, hermano, que mucho liderazgo de las iglesias fracase.
que mucho pueblo de Dios caiga. ¿Por qué? Porque la iglesia actúa por instinto y no por revelación. Es decir, el instinto no nos lleva al avance que debería haber cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabe que el libro de los Hechos, que habla de la iglesia primitiva, dice que la presencia del Espíritu Santo estaba allí con ellos? Y si usted recuerda, creo que es Hechos capítulo 5, que habla sobre Ananías y Zafira, ¿verdad? Dice que la iglesia primitiva, ¿qué tenía? Eran de un alma y un espíritu. Tenían en común todas las cosas. La gente vendía las propiedades, el dinero lo traía a los pies de los apóstoles. Ellos, ¿qué hacían? Repartían entre los más necesitados y no había necesidad allí en la iglesia. Pero Satanás se metió por allá. Y Ananías vendió su heredad y junto a su esposa convinieron en quedarse con una parte de aquel dinero. Y dice que cuando fueron a llevar el dinero, o cuando fue Ananías, porque Ananías, según lo que dice allí el capítulo 5, llegó primero, ante el apóstol Pedro, el apóstol Pedro le dice, parafraseando, hermano, no exactamente dice allí, pero le dice, ¿en tanto has vendido la heredad? Y él le dice, sí, en tanto. Pero ya él tenía su plática aquí en el bolsillo, como decimos nosotros. Y dice que cayó fulminado. ¿Sabe qué? La presencia del Espíritu Santo estaba allí. Imagínense si en este tiempo la presencia del Espíritu Santo fuera así. Ay, pobrecitos nosotros, ¿verdad? Y dice que cayó fulminado. Luego llegó la esposa queriendo hacer el mismo engaño. Que le dice Pedro, he aquí los que están sacando a tu marido, los pies, algo así dice, de los que están sacando a tu marido, ya te vienen a buscar a ti. También, pelo cacho que dicen por ahí. También, ¿sabe qué? Eso lo hizo la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiero dar a entender, hermano? Que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, cuando hay revelación del Espíritu Santo, hermano, no hay lugar para instintos, no hay lugar para sentimientos humanos, no hay lugar para emocionalismo, no hay lugar para llenar puestos, sino que se actúa por revelación. Amén. Si observamos el antes y el después de la iglesia primitiva, antes de recibir el Espíritu Santo y luego, podemos ver la gran diferencia que había en ellos. Juan 16, 12 al 3, Jesús le dijo a sus discípulos que aún tenía muchas cosas por decirle, pero ahora, dice, no las podrían sobrellevar hasta que no viniera sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué nos da a entender esta palabra? Solo una cosa, que el Espíritu Santo es quien trae revelación a nuestras vidas. Qué importante, hermanos, es entender que es necesario que la iglesia tenga comunión con el Espíritu Santo. Amén. Si hay comunión, hay revelación. Cuando no hay comunión, se actúa bajo instinto y se cae en lo que llamamos la falsa espiritualidad. ¿Sabe que hay muchas iglesias donde se dice, Dios me dijo tal cosa y Dios no ha dicho nada? El Espíritu Santo me habló. El Espíritu Santo no ha hablado nada, sino que el instinto humano ha llevado a la iglesia, ha llevado a los liderazgos a actuar de esta manera. Solo visión, solo por lo que veo por fuera. Yo creo que fulanito, sí, ese es un hombre de Dios. El Señor me reveló que él tiene que estar en tal lugar. Pero Dios no ha dicho nada. Es el instinto humano. Entonces, cuando nosotros, eso es lo que le llamamos la falsa espiritualidad. Cuando no hay comunión con el Espíritu Santo, no hay revelación de parte del Señor. El Espíritu Santo es la vitalidad de la iglesia. Es como el alma al cuerpo. Él es quien vivifica, el que da vida. Por lo cual, hermano, el consejo a la iglesia en esta mañana es el mismo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuál fue? Aviva. Aviva el fuego. Amén. Gloria al Señor.
Vámonos a Corintios, hermano. Segunda Corintios capítulo 3, verso 18. Verso 18. Gloria a Dios. Amén. Disculpe, hermano. Estoy bastante, como le dije al principio, bastante mal de la garganta. Gloria a Dios. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del Espíritu Santo. En otras palabras, la palabra avivar, si usted la busca en el diccionario, significa encender, significa incitar, significa juntar los tizones, significa reiniciar esa comunión con el Espíritu Santo. Amén. Cuando hay falta de transformación, sabemos que necesitamos recuperar la comunión con el Espíritu Santo. Amén. El hermano leía 2 Corintios 3:18, dice: todos nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros algo, y es transformación. Cuando en una iglesia, cuando en un cristiano no hay transformación, es señal de que necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Pueden pasar años y años y seguir siendo los mismos creyentes cuando no ocurre esa metamorfosis en nosotros. Cuando no hay cambios, cuando no hay evolución, cuando no hay renovación en el Espíritu Santo, es señal de que no hemos dejado que Él actúe en nuestra vida. ¿Y por qué Él no ha actuado en nuestra vida? Porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, número 3, hay falta de transformación. Cuando no se deja que Él actúe en nuestras vidas, eso refleja mi vida. Eso refleja la iglesia del Señor. ¿Cómo así? Dice 2 Corintios que todos nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más estemos llenos del Señor, más vamos a reflejar eso. Pero si una iglesia está vacía, si una iglesia necesita recuperar la comunión con el Espíritu Santo, eso también va a reflejar. Amén. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Otra señal: hay falta de transformación. En palabras sencillas, la iglesia es el reflejo de cuán llena está del Señor, de cómo es su comunión con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol aquí acumula metáforas, comparaciones, ¿verdad?, que hablan de esa transformación que nosotros tenemos como cristianos, de nacer de nuevo, nacer de lo alto, de ser luz y sal de la tierra, de ser imagen y espejo de su gloria. Amén. Entonces podemos ver que cuando hay falta de transformación, hermano, la iglesia necesita recuperar comunión con el Espíritu Santo. Efesios 4:17 nos habla de esa nueva vida en Cristo. Y dice que no vivamos ya como ignorantes, que no vivamos ya como tercos, entregados a las cosas de este mundo, porque no hemos aprendido así de Cristo. Amén. Sino que nos renovemos en el Espíritu, que cambiemos nuestra manera de pensar y vivir como corresponde a personas de Dios, que ha vuelto a crear para ser como Él. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿cómo recupero
la comunión con el Espíritu Santo. Decíamos, muchas veces recuperar no es algo que hemos perdido, pero sí algo que hemos dejado de hacer como lo hacíamos antes. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que el pastor mencionaba es que él nos dijo en estas palabras, pero era desarrollando una amistad con Él. Es la manera en que nosotros nos recuperamos la comunión con Él. Si yo le preguntara en esta mañana, hermana Salén, perdone que la agarre, ¿no? Hermana Salén, ¿cómo usted entablaría una amistad con la hermana Mari? No la conocía, pero si usted quiere conocerla, ¿cómo hace para entablar esa amistad? Amén. ¿A tiempo? ¿Qué más? ¿Hay otra cosa más que ya la han dicho? Comunicación, amén. En otras palabras, la amistad es dar y recibir. La amistad con alguien, desarrollar amistad con alguien, es algo recíproco. Porque a veces desarrollamos más amistad con unas personas que con otras. ¿Por qué? Porque con esas personas, ¿verdad? Ella me da, yo le doy y se hace la relación más profunda, ¿verdad? Y desarrollamos más amistad con esa persona que con otras, ¿verdad? Llegamos a esa reciprocidad, el conocer al otro. Decía ella, se interesaba por sus gustos. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer para recuperar la comunión con el Espíritu Santo. Comenzar a desarrollar una amistad con Él. Número 1, a través de la comunicación. Y número 2, a través de pasar tiempo con Él. Cuando a usted le interesa desarrollar la amistad con alguien, usted trata de hablarle. Lo primero que hace es comunicarse con esa persona. ¿Qué nos ha dejado el Señor para nosotros desarrollar una amistad con el Espíritu Santo? Lo dijo el pastor allá, la oración. Orar es hablar con Dios. Orar es comunicarme con el Espíritu Santo. Cuando yo comienzo a hablar con el Espíritu Santo continuamente, eso me lleva a conocerle. Yo le hablaba hace un momento, les decía, ¿no? Que la amistad tenía que ser recíproca. Nosotros muchas veces nos acostumbramos a hablarle al Espíritu Santo, pero no que el Espíritu Santo nos hable a nosotros. Es decir, nos cuesta desarrollar el oído, oírle al Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted dirá, pero ¿y cómo hago? A veces no siempre el Espíritu Santo habla audiblemente, habla de muchas maneras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es auténtico y Él lo hace como Él quiere, amén. Dios nos ha dejado la oración, ¿verdad? Para que nos comuniquemos directamente con Él, que oigamos su voz. Dios desea ser nuestro amigo y hablar y que pasemos tiempo dispuestos a oír su voz. Número 2, ¿cómo pasamos tiempo con Él? A través de la oración, dijimos. Solo así podemos conocerle. A veces nos desesperamos y oramos solo en la mañana, oramos solo cuando nos vamos a acostar. Y cuando estamos en problemas, Espíritu Santo, ¿y dónde estás? Y no pasa nada. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque aunque yo sé que Él es, que Él puede, que Él lo sabe, yo no he desarrollado una comunión con Él. Porque no he pasado el suficiente tiempo para oír su voz. Sabe que muchas veces es necesario, para oír al Espíritu Santo también es necesario callar. Hablarle y callar y esperar que Él ministre nuestras vidas. A veces llegamos, Señor, gracias por esta noche. ¿Y dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Qué me dijiste? No esperamos tiempo para que Él nos ministre. Comenzamos a orar
comenzamos a entablar esa amistad con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, comienza a llenarme, comienza a tocarme. No he sentido nada. Y ahí estamos. Si no sucede nada, quédate ahí esperando hasta que Él se haga sentir. Hasta que Él comience a ministrar tu vida. Pero es necesario pasar tiempo con Él. A veces no 5 minutos Él te va a hablar. A veces te toca aguantarte 2 horas allí. No pasó nada, vuelve a meterte otro tiempo más. Hasta que tú sientas que Él está ahí. Porque eso es la amistad. Usted no desarrolla una amistad con alguien y digo, hola, sale tatada y salen muda allí. No, ¿qué amistad puedo desarrollar yo con ella? Ninguna. Pero si ella habla y yo hablo y comenzamos a conocerle, allí comienza a desarrollarse esa comunión con Él. Sabe, muchas veces nos cansamos de orar, muchas veces nos aburre la oración, nos da sueño, nos da pereza, porque estamos acostumbrados a hablar y hablar, pero no a esperar que Él ministre nuestras vidas. Lo hace de diferentes maneras. Puede hablarnos audiblemente, puede ministrarnos a través de un sentir, y la manera más segura puede hablarnos a través de su palabra. Puede hablarnos, hermano, de diferente manera, porque así obra el Espíritu Santo. Usted le pregunta a una persona, ¿cómo sientes el Espíritu Santo? Y muchos le dicen, bueno, yo he sentido un calor cuando estaba orando, hermano. Y otros dicen, no, yo sentí un frío que me agarró por la espalda. Porque se manifiesta de diferentes maneras. Pero tenemos que hablarle y hablarle, pero también aprender a escucharle. Yo oro y no pasa nada. Yo oro y me canso porque Dios no hace nada. Pero has pasado el tiempo suficiente con Él. Es necesario pasar tiempo con Él. Amén. Para conocerle debemos dedicarle tiempo todos los días para que esa relación vaya creciendo y entonces lo conozcamos mejor. Algo así cuando sucede cuando nos casamos, ¿verdad? Nunca llegamos a conocer a la persona hasta después de varios años que ya tenemos casados. Que tan solo que la pareja nos mire, ya sabemos lo que está pensando. ¿Verdad? Porque a través del tiempo, a través de los años, ya se ha desarrollado esa comunión. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Mientras más pasamos tiempo con Él, más lo conocemos. Amén. Pasa tiempo con el Espíritu Santo a través de la oración, de la lectura, del ayuno, de la vigilia. Como iglesia del Señor, nos llevará a desarrollar comunión con Dios. Debemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable. Amén. Y que aprendamos a oír su voz. Amén. Pero tengamos algo, iglesia, muy seguro, hermano creyente, en esta mañana, que si usted pasa tiempo con el Espíritu Santo va a comunicarse con usted. De muchas maneras, Él se comunica, pero no pares de orar, no pares de ayunar, no pares hasta que Él venga. Yo les decía al principio, hay que provocarlo. Queremos que en la iglesia los cultos no nos duerman. Provoquemos la presencia del Espíritu Santo. Queremos que a través de la alabanza, a través del grupo de adoración, se derramen cosas maravillosas. Provoquemos la presencia del Señor. Hay mucha gente, hermano, o hay muchos lugares donde el Espíritu Santo quiere manifestarse, pero es necesario que nosotros lo provoquemos. Provoquemos esa presencia en medio nuestro. Amén. Ese es mi consejo en esta mañana, hermano, para que nosotros alcancemos lo que queremos alcanzar como iglesia del Señor. Es necesario tener comunión cada día con el Espíritu Santo. Jeremías 33:3 dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres experimentar esa presencia? Clama a Él. Amén.
Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Estoy en el tiempo justo. Señor, gracias te doy por esta palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque hasta aquí me has ayudado, Señor. Permite que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que tu palabra, Padre, pueda traer ese refrigerio espiritual que muchos estamos buscando, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes en la oración. Ayúdanos a permanecer firmes en la búsqueda constante de tu Espíritu Santo, para que tú comiences a desarrollar en nosotros, Señor, esa comunión íntima, esa comunión estrecha, oh, que tú tenías con el Padre, Señor. Glorifícate de una manera especial en nuestras vidas, Señor. Permite que tu palabra, Señor, traiga reflexión a nuestras vidas, y que podamos entender que cada día necesitamos comunicarnos contigo, Señor, para poder serle frente a las adversidades, Señor. Necesitamos desarrollar esa estrecha relación contigo. Oh, gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias, Jesús. Amén. Dios le bendiga.